Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo video para las clases de español en las asesorías para el examen de ingreso a la universidad. Ojalá el primer video les haya servido como para que logren comprender a la perfección el tema de analogías. En esta ocasión vamos a abordar el tema de acentuación. La acentuación es un tema un tanto largo, eso es como seguramente ya se dieron cuenta por la duración del video. Vamos a tratar de irlo viendo de manera ágil, sin que caiga en lo apresurado. Y en esta ocasión pues van a tener que apoyarse mucho más como en la información que les esté poniendo después aquí a mi izquierda. Comenzamos. Para el tema de acentuación, lo primero que deben saber es separar en sílabas de manera correcta. Es un tema que quizá les pueda sonar hasta infantil, pues en la primaria es cuando lo hacen mucho, el separar en sílabas. Si lo recuerdan, es como ir colocando como pequeñas ondas debajo de la palabra para separar palabra. Y así nos vamos con cualquier concepto que se les ocurra. Hay que dominar eso de la separación correcta de las sílabas. Creo que la mayoría de las personas no tienen problema con ello. De todos modos, pues si ustedes sienten que tienen problemas, pues en la clase, ya que sea la clase en vivo el próximo martes, me lo pueden comentar y podemos trabajar también a partir de eso, para que no se quede nadie pues sin poder avanzar en este tema a raíz de algunos de estos aspectos que vamos a abordar. Bueno, después de saber separar en sílabas, lo que tienen que conocer después es que hay dos tipos de sílabas en una palabra: las sílabas átonas y la sílaba tónica. Las sílabas átonas son las sílabas que no tienen acento, es decir, sílabas que no resaltan dentro de la palabra. La sílaba tónica, que solo va a ser una por palabra, es la sílaba donde recae el acento. Es la sílaba que se escucha más intensamente en una palabra. Todas las palabras en español tienen sílaba tónica y el resto de las sílabas van a ser átonas. También esto es importante que sepan identificar la sílaba tónica. Ya que saben que dominan el separar en sílabas, tienen que dominar el poder ubicar cuál es la sílaba tónica. Esto parece muy fácil, pero en realidad ya en la práctica suele haber muchos errores al respecto. Y simplemente con la práctica constante es como pueden ir mejorando para identificar la sílaba tónica. Por ejemplo, alguna palabra como la palabra antónimo. En la palabra antónimo, son 4 sílabas. Perdón que tengamos que ver esto así como de nuevo, como si fuera de primaria, pero es necesario. Antónimo son 4 sílabas. Antónimo. Muy bien. Ahora, ¿cuál de esas es la que se escucha más fuerte? Una estrategia que les podría ayudar para identificar cuál es la sílaba tónica es como exagerar la pronunciación. Les pongo el ejemplo con esa palabra: antónimo. Así pueden distinguir fácilmente cómo en to es como si subiera, ¿no? Y el resto, y luego baja de nuevo al nivel normal. Antónimo. Entonces sabemos que en esa palabra to sería la sílaba tónica y el resto de las sílabas serían las átonas. Es por poner un ejemplo, no sé, alguna otra. Detalle. Detalle. Son 3 sílabas. ¿Cuál de esas será la sílaba tónica? Pues hay que exagerarlo un poco para identificarlo. Detalle. Sí, ¿no? Sería ta. Si fuera la sílaba tónica en D, se pronunciaría detalle. Y si fuera en la última sílaba en Y, sería detalle. Y no, entonces sabemos identificar que la sílaba tónica es la de en medio, ta. Detalle. Muy bien. Con estos 2 ejemplos creo que puede quedar claro. De todos modos, ya verán en los ejercicios que van a batallar quizá algunas de ustedes, con esto. Pero pues para eso son los ejercicios, para que logren dominar un poco mejor este tema.
Ahora, después de saber identificar la sílaba tónica, hay que saber que existen palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Aquí a mi izquierda creo que voy a ponerles la tablita principal para saber en qué situación deben acentuarse cada una. ¿Sí, no? El acento ortográfico, el que se escribe literalmente, el nombre correcto es tilde. Entonces, por si en algún momento nombro la tilde, para que sepan a qué me refiero. Muy bien, entonces agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Son 4 tipos de palabras en el idioma español. Dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica, va a ser una de estas 4. Comenzamos con las palabras agudas. Las palabras agudas son las que la sílaba tónica es la última sílaba, ¿sí? La última de izquierda a derecha, ¿sí? Si la sílaba tónica es la última, van a identificar que es una palabra aguda. Ahora, ¿cómo saber si se acentúa o no? Las palabras agudas se acentúan si terminan en N, S o vocal. Si su terminación es cualquiera de esas 3, automáticamente saben que debe llevar tilde, debe llevar acento. Por ejemplo, digamos, canción. Canción es una palabra que se separa en 2 sílabas, canción. Y saben que la segunda, es decir, la última, ción, es la más fuerte, ¿no? No es canción, es canción. Entonces, termina en N. Y como la regla dice que N, S o vocal, entonces debes acentuarla. Muy bien, estas son las agudas. Vámonos ahora con la excepción de las agudas, porque esta tablita tiene excepciones. La excepción de las agudas son los extranjerismos. ¿Qué son los extranjerismos? Pues son palabras de otros idiomas que pasamos al español sin traducir, porque no tienen traducción, por eso, ¿no? O sea, tal cual como se usan en el idioma original, las usamos en el español. Y como hay muchos idiomas en los que no existe la tilde, como por ejemplo en el inglés, en español respetamos ese aspecto gramatical, ese aspecto ortográfico del idioma original. Por ejemplo, en esta ciudad Nueva Orleans, ¿sí, no?, de Estados Unidos, la palabra Orleans podemos separarla en 2 sílabas, Orleans, y sabríamos que es una palabra aguda y termina en S, así que según la reglita debería acentuarse, pero como es un extranjerismo, es decir, es una palabra de otro idioma, debemos mantenerla sin tilde, así tal cual como se escribe allá, así debemos escribirla aquí en México, en idioma español, pues. Muy bien. Ahora, las palabras graves. Las palabras graves es cuando la sílaba es la penúltima, es decir, una antes de la última. Este tipo de palabras se acentúan, es una reglita un poquito contraria a las agudas, se acentúan en cualquier consonante excepto N, S o vocal. ¿Sí? Si la palabra tiene la sílaba tónica en la penúltima posición y termina en cualquier consonante excepto N, S o vocal, la vas a acentuar. Si la palabra termina en N, S o vocal, entonces no la acentúas, pero sigue siendo grave, pues, ¿no? Por ejemplo, la palabra fácil. Fácil tiene 2 sílabas. Fácil. La sílaba tónica es la primera. Fácil. Eso significa que la posición sería la penúltima, ¿no? Porque sil sería la última sílaba, la penúltima sería fa. Si ya localizamos que la sílaba tónica es la penúltima, es una palabra grave. Ahora vemos que termina en L, es decir, consonante. Según la regla, debemos acentuarla y ponemos el acento, la tilde, en fa. Fácil. Ahora, la excepción a las palabras graves. Las palabras graves que terminan en consonante más S, cualquier consonante, PS, RS, TS, MS, cualquier combinación que quieran de que una consonante más S y que esa sea la terminación de la palabra, a pesar de que la reglita te diga que si es grave y termina en S no se acentúa,
En este caso especial, consonante más S, sí lo vas a acentuar. Este tipo de palabras no son muy comunes, pero hay algunas en el idioma español. Por ejemplo, bíceps. Los bíceps es una palabra bíceps. La sílaba tónica es bi. Eso la convierte en una palabra grave. Termina en S. La reglita dice que no deberías acentuarla, pero la excepción dice que sí. La excepción dice consonante más S, sí la vas a acentuar. Y aquí la consonante es PS. Como pueden distinguir, aquí a mi izquierda. Muy bien. Continuamos con las palabras esdrújulas. Estas palabras son las más sencillas. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Las palabras esdrújulas son cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, ¿sí? Las palabras esdrújulas, no importa su terminación, siempre se van a acentuar. Así que nos evitamos muchos problemas. Simplemente al identificar que es esdrújula, automáticamente ustedes coloquen la tilde. Y por lo mismo de que no hay una regla de la terminación, no hay excepciones tampoco. Todas las palabras esdrújulas se van a acentuar. Muy bien. Un ejemplo muy obvio de palabra esdrújula es la misma palabra esdrújula. Esdrújula. Son 4 sílabas. Ahora, ¿cuál de esas es la fuerte? Esdrújula. Si se dan cuenta, es dru, que sería última, penúltima, antepenúltima. Eso automáticamente la convierte en una palabra esdrújula y la acentúas. Muy bien. Y por último, las palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son las que la sílaba tónica está antes de la antepenúltima. Es decir, sería la cuarta posición de derecha a izquierda, ¿sí? Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Muy bien. Este tipo de palabras vamos a decir por mientras que casi siempre se acentúan, que no es importante su terminación NS, vocal, etc. ¿no? Si ustedes detectan que es una sobreesdrújula, van a acentuarla, tal como con las esdrújulas. El problema es que hay una excepción muy importante y esta excepción es algo muy común. O sea, sí hay muchas palabras que caen en este caso. La excepción a las palabras sobreesdrújulas es cuando hay adverbios terminados en mente, ¿sí? ¿no? Como generalmente, posiblemente, químicamente, difícilmente, etc. En ese tipo de adverbios en los que se agrega la terminación mente, ustedes tienen que irse a la palabra original. Es decir, por ejemplo, en difícilmente, tomemos ese ejemplo. Para saber si difícilmente se acentúa, primero identificamos la sílaba tónica. Difícilmente. Difícilmente. Se van a dar cuenta que es difícil, como el nombre de la palabra, se va a dar que es difícil encontrar la sílaba tónica en este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque es una combinación, por eso es como una palabra, una mezcla de dos palabras, ¿no? Con la terminación mente te destruye el ubicar fácilmente la sílaba tónica. Entonces nos complica todo. Lo que tenemos que hacer es irnos a la palabra original para saber si se acentúa. Por ejemplo, estamos con difícilmente. Para saber si difícilmente se acentúa, tendríamos que saber si difícil, la palabra por sí sola, se acentúa o no. Entonces vamos a ver la palabra difícil. Difícil tiene 3 sílabas. Difícil. La sílaba tónica es fi. Difícil, ¿no? Es decir, la penúltima. Como es la sílaba tónica, es la penúltima, es una palabra grave y termina en L, en consonante, así que si la acentuamos. Si difícil se acentúa, difícilmente se va a acentuar exactamente en la misma posición, ¿vale? Y este es el detalle con las sobreesdrújulas. Va a haber palabras que parezcan sobreesdrújulas, estos adverbios terminados en mente, que ustedes cuenten y digan es una sobreesdrújula. Pero en este caso vamos a ignorar si es sobreesdrújula o lo que sea y vamos a la palabra original. Solamente en los adverbios terminados en mente, ¿sí?
Porque hay también otras palabras sobre esdrújulas que no necesariamente tienen esta terminación, como por ejemplo, véndeselo, ¿sí? ¿No? Cuando dices véndeselo a él o a ella. Véndeselo. Son 4 sílabas. Y es difícil también, entre más grandes las palabras, más difícil encontrar la sílaba tónica. Véndeselo. Si se dan cuenta, ven es la sílaba tónica. Y sería última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. En este tipo de palabras sería una sobresdrújula y no termina en mente, así que la acentúas. Si es una sobresdrújula y no es un adverbio terminado en mente, sí la vas a acentuar. Esa es básicamente la explicación a la reglita sobre las sobresdrújulas. Y también, en términos generales, esta tablita de agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas es lo principal que tienen que memorizarse. Dominando esta tablita ya van a saber acentuar muchas palabras del español. Muy bien, hasta aquí vamos bien, llevamos 16 minutos, todo bien. El problema es que hay muchas excepciones más a partir de esta tablita y es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? La primera excepción tiene que ver con el diptongo y el hiato. Quizá algunos de ustedes ya sepan lo que es el diptongo y el hiato, pero vamos a verlo. El diptongo es cuando en una sílaba hay 2 vocales juntas. ¿Sí? Cuando está, o sea, dentro de la misma sílaba hay 2 vocales juntas. Y el hiato es cuando, habiendo 2 vocales juntas en una palabra, forman parte de sílabas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, antes de explicarles la reglita, me gustaría mostrarles una palabra que tiene tanto diptongo como hiato. La palabra es biografía. Biografía la separamos así. Biografía. Son 4 sílabas. Lo repito. Biografía. Y se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en la primera sílaba, que es bio, ahí hay un diptongo. ¿Por qué? Porque está i y está la o también dentro de la misma sílaba. Y no es el mismo caso de las últimas 2 sílabas, donde está biografía. La i y la a están juntas, pero forman parte de sílabas distintas. Si se dan cuenta, ahí está, ese sería un hiato. Entonces, esta palabra tiene tanto un hiato, como un diptongo. Disculpen, es que me está fallando un poco el micrófono y está ahí. Ahí está. Muy bien, entonces, sabiendo que puede haber palabras con diptongos y con hiatos, es importante saber después que hay vocales débiles y hay vocales fuertes. Las vocales débiles también se llaman vocales cerradas y las vocales fuertes se les llama abiertas también. Las vocales fuertes son A, E y O. Las vocales débiles son la I y la U. Dependiendo de su combinación, vamos a saber si se hace diptongo o si se hace hiato. Por ejemplo, vocal fuerte más vocal débil hace diptongo. Y aquí a mi izquierda voy a ponerle todas las posibles combinaciones para que vean, ¿no? Como vocal fuerte más vocal débil da diptongo. Vocal débil más vocal fuerte, es decir, volteando las letras, también da diptongo. Vocal fuerte más vocal fuerte da hiato. Es decir, cuando la A, la E y la O están juntas en una misma palabra, automáticamente van a formar parte de sílabas distintas. Y vocal débil más vocal débil es diptongo también. Si se dan cuenta, la única ocasión en la que se separan es cuando es vocal fuerte más vocal fuerte. Pero, si se fijan en las combinaciones posibles, puede surgir la duda de ¿y por qué en biografía, en bio, si se unen las 2 letras, que está bien, que forma parte es vocal débil más vocal fuerte, I más O, pero al final
en biografía, en la I y la A finales, ¿por qué se separan? Si la I y la A también sería de la reglita de débil más fuerte. El detalle es que dentro de esa palabra, la I es la sílaba tónica, la sílaba más fuerte. Si se fijan, esa I de biografía. Y como esa es la sílaba tónica, esa es la vocal donde recae la sílaba tónica, esa vocal, aunque sea débil, se hace fuerte. Es por obvias razones, ¿no? Como para destacarla, para que los lectores entiendan que debe pronunciarse más fuerte que lo demás, se vuelve fuerte y la acentúas. La acentúas para eso, para decirle al que esté leyendo de que no importa la reglita, de que si este es grave, aguda o esdrújula sobre esdrújula, tienes que señalar con mayor intensidad esta I, porque aquí recae el acento. ¿Sí? Podemos ver en ese caso de biografía que se acentúa a pesar de que es grave y termina en vocal. ¿Sí? Se acentúa para decirle al lector, esta es la sílaba tónica y está al lado de una fuerte, no te guíes, no es biografía, debe ser biografía. ¿Sí? Ojalá quede claro esto. De todos modos, dentro de... Ahorita les digo algún ejemplo como para que quede todavía más claro, porque es una excepción con la que suelen batallar los alumnos. Muy bien, vamos con otra excepción. Otro tipo de excepción son los acentos diacríticos. Los acentos diacríticos se utilizan en palabras monosílabas, es decir, de una sola sílaba. La mayoría, solamente hay una que no es monosílaba, pero todas las demás son monosílabas. Y se usan simplemente para diferenciar significados. Generalmente las palabras monosílabas no deben llevar tilde, no deben llevar acento ortográfico. Y estas son las excepciones, las que llevan acento diacrítico, y vamos a verlas todas. Les voy explicando al lado de cada una cuál es la diferencia de significado, de uso. Por ejemplo, la palabra mi con acento y mi sin acento. Mi con acento es un pronombre. Es como cuando dices, a mí me gusta tal cosa, ¿no? Cuando te refieres a alguien, en este caso a ti mismo. A mí me duele la cabeza, por ejemplo. Y mi sin acento es un adjetivo posesivo. Cuando, por ejemplo, dices, mi casa, esa es mi casa, ¿no? Es un adjetivo posesivo porque indica pertenencia, ¿no? Es mía, mi casa. Esos son los dos usos, mi con acento y mi sin acento. Otro acento diacrítico ocurre con tú y es muy similar. Tú con acento es un pronombre personal también. Tú dices tal cosa cuando te quieres referir a alguien sin decirle por su nombre, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿No? En ese debe llevar acento. Cuando no debe llevar acento es tú cuando funciona de nuevo como adjetivo posesivo. Tu mesa, tu mascota, ¿no? Cuando señalas que una cosa te pertenece. Muy bien. Otra palabra con acento diacrítico es él. Él con acento, de nuevo, es un pronombre personal. Como cuando dices, él me dejó salir temprano. De nuevo, los pronombres se utilizan para sustituir a los nombres. Para eso nos sirven los pronombres. Para no estar reiterando un nombre, ya dices, él me dejó salir temprano en lugar de decir a el profesor o don no sé quién. Simplemente dices él. Él me dejó salir temprano. Y el sin acento es un artículo. El artículo él, la, los, las. ¿Sí, no? Como el día está nublado. El color de la camisa. Esos no llevan acento. Muy bien. Otra palabra. Sí con acento y sí sin acento. Sí con acento significa afirmación. Cuando dices, sí quiero ir a comer, ¿no? Sí te estoy escuchando. Es una afirmación. Confirmas algo. Y sí sin acento es expresa condición. Es una conjunción que expresa condición.
Si se dan cuenta, fíjense cómo la usan. Si llegas temprano, te dejo pasar. O sea, estás condicionando a alguien, ¿no? Para algo. Si no me escuchas, ¿cómo quieres entender lo que estoy diciendo? ¿Sí? Muy bien. Sí, otra palabra es la palabra té. Té con acento y té sin acento. Té con acento, pues es como pues, la bebida, ¿no? El líquido. Un té, tomar té de menta. Y té sin acento es también un pronombre, como cuando dices te caíste o te gusta comer frijoles. Es un pronombre y en esos no lleva acento. Otra palabra que lleva acento diacrítico es sé. Sé con acento y sé sin acento. Sé con acento hace referencia al verbo saber o al verbo ser. Cuando dices no sé, en ese caso sé debe llevar acento. O si recomiendas sé como sé buena persona, como recomendarle a alguien, estás diciéndole que del verbo ser, ese sé buena persona, en ese caso también lleva acento. Cuando no lleva acento es muy similar al té, al té anterior que acabamos de ver, que es un pronombre también. Se hizo de noche. Se va porque está aburrido. Se me hace que no. Todos esos ejemplos no deben llevar acento. Muy bien. Otra palabra con acento diacrítico es de con acento y de sin acento. De con acento hace referencia al verbo dar. Cuando dices, dile que me dé más dinero. O no dé lo que no es suyo. Cuando estás hablando de dar y usas la palabra de, en la conjugación esa, debes acentuarla. Y de sin acento es una preposición y esta no lleva acento. Es cuando se utiliza para relacionar dos palabras entre sí, como cuando dices caja de cartón, día de ayer, regalo de Juanito. Sí, ¿no? En esos casos no lleva acento. Bueno, otra palabra, aún sin acento y aún con acento. Bueno, al revés, primero con acento. Aún con acento es un sinónimo de todavía. Si ustedes pueden sustituir la palabra aún por todavía, entonces deben acentuarla. Como cuando dices, aún pienso en ti. Puedes decir lo mismo de que todavía pienso en ti, entonces debes acentuarla, ¿no? Aún te odio, aún estoy esperando, todavía, ¿no? El aún sin acento es un sinónimo de incluso. Como decir, aún cuando estudié toda la noche, al día siguiente reprobé el examen. Como, incluso cuando estudié toda la noche, al día siguiente reprobé. Esos son los dos usos de aún. Recuerden, aún con acento, sinónimo de todavía. Aún sin acento, sinónimo de incluso. Otra palabra es más con acento, más sin acento. Más con acento hace referencia a una suma, a una cantidad, como cuando dices, dame más refresco, por ejemplo, o 2 más 2, es una suma, es una cantidad, quiero más. Y más sin acento es un sinónimo de pero o de sin embargo. Si puedes sustituir pero o sin embargo, entonces no debe llevar acento. No es tan común al hablar, pero se lo pueden encontrar muy fácilmente en textos, sobre todo textos literarios. Un ejemplo es como, estuve esperando toda la noche, mas nunca llegaste. En ese caso, el más está funcionando como un pero. Estuve esperando toda la noche, pero nunca llegaste. Ojo aquí. Les digo que más es un sinónimo de pero o de sin embargo. Nunca usen 2 o 3 de estas palabras juntas porque la gente tiene esa maña de decir más sin embargo. Más sin embargo está mal porque estás reiterando, es como si dijeras pero. Y hay gente que todavía es pero más sin embargo, o sea, solamente debes utilizar una de ellas. Pero, sin embargo o más, por separado. Muy bien. Continúo con otra excepción.
No, sí, sí. Otro acento diacrítico es o con acento y o sin acento. Esta palabra y la siguiente que vamos a ver, que es solo, dejaron de ser obligatorias de acuerdo a la RAE, a la Real Academia Española, desde hace unos años. De todos modos se las indico porque no es obligatoria, pero su uso sigue siendo opcional. Es decir, si la usas, si pones acento, no está mal. Pero tampoco te la pueden poner mal si no pones acento. ¿Sí me explico? No es obligatoria, es opcional. A veces ayuda a acentuar estas dos palabras, que es o solo, y si el contexto lo necesita, pues adelante. Por ejemplo, o con acento se utiliza entre números para diferenciar la o de un cero, porque sobre todo antes, ahorita ya con el uso constante y como común de la computadora y del celular es fácil distinguir un cero de una o. Pero antes, cuando todos escribían a mano, era más difícil y en ocasiones dependía mucho de la grafía, del tipo de escritura de cada quien. Entonces se recomendaba que entre dos números pusieras una o acentuada para distinguir si era de un cero, ¿no? Por ejemplo, si quisieras decir 2 o 3, si no pones acento, alguien descuidado puede decir 203, es un cero, ¿no? Pero pones el acento y ya la gente identifica, es una o, me está dando a elegir. Y la o sin acento pues es una conjunción, es simplemente puede ir en el resto de casos, no la acentúas, solamente se acentúa entre números. Y prácticamente es el mismo uso, o sea, con los números es para elegir entre uno o dos, entre dos números, este o este, ¿no? Y cuando colocas la o en otro contexto siempre va a ser también para darte a elegir dos opciones. Y por último, la palabra que había dicho solo sin acento y solo con acento. Solo con acento es un sinónimo de solamente o de únicamente. Si digo, solo voy a estar aquí un rato, ¿ves? Solamente voy a estar aquí un rato. Únicamente voy a estar aquí un rato. Solo quería preguntar esto. Únicamente quería preguntar esto. En esos casos sí lleva acento. Cuando no lleva acento es cuando haces referencia a solo de soledad. Cuando dices, me siento solo o he estado pasando mucho tiempo solo últimamente. En ese caso no lo acentúas. Muy bien, estas son todas las palabras con acento diacrítico. Vamos ahora sí a otra excepción, que es como con palabras dentro de frases interrogativas y exclamativas. Las frases interrogativas y exclamativas las distinguen porque van entre sus signos, interrogación, exclamación, que ya conocen, igual se los pongo aquí como quiera. Hay ciertas palabras que son muy comunes de usar en ese tipo de frases, palabras como qué, cuándo, cuánto, dónde, cuál, quién, ¿cuál otra me falta? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, todas esas palabras, cuando funcionan como pregunta o como exclamación, van a llevar acento. Por ejemplo, la palabra qué, si dices ¿qué estás haciendo?, ahí debes acentuarla. Pero si no está funcionando ni como interrogación ni como exclamación, no debes acentuarla. Si yo digo tengo que irme, ese que no está funcionando como interrogación ni como exclamación. En cambio, si digo ¿qué pasó?, ahí sí. Igual, así es el fundamento para acentuar o no acentuar estas palabras que les pongo. ¿Cómo te has sentido? Es una pregunta, ¿sí, no? O por ejemplo, en exclamaciones, para que no solo sean ejemplos de preguntas, de interrogaciones. Si dices, ¡qué bueno!, como exclamando, como algo que transmite ánimo, alegría, ¿no? ¡Qué bueno que ya estás bien! En ese caso, ¿qué debe acentuarse? Y pues esa es la reglita, ojalá así quede clara con estos ejemplos. Y por último, ya para cerrar el tema de acentuación, es el detalle de las abreviaturas y las siglas. Para resumir,
puedo decirles que las siglas nunca se acentúan. ¿Cuáles son las siglas? Por ejemplo, Pemex, PRI, PAN, todos los partidos políticos, ¿no? O sea, que cada letra es el inicio de una palabra completa, ¿no? Como Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Petróleos Mexicanos, como los ejemplos que les acabo de dar, ¿no? En esos casos, no ignoren, no busquen si es aguda, grave, esdrújula, nunca se deben acentuar. Y está de más decirlo, pero siempre deben escribirse con mayúsculas, todas. Y por último, las abreviaturas. Ahí sí hay una reglita que hay que seguir. En las abreviaturas, ustedes deben irse a la palabra original, la palabra completa, para saber si la palabra completa tiene acento y la abreviatura toma esa vocal que lleva acento. La abreviatura debe llevar también la tilde donde va la palabra original. Por ejemplo, pongamos dos ejemplos de abreviaturas. Vamos a decir licenciado y vamos a decir página. Licenciado se abrevia LIC, L-I-C, punto. Vamos primero a separar en sílabas. Licenciado. Son 4 sílabas. ¿Cuál de esas es la sílaba tónica? Licenciado. Licenciado. Cia es la sílaba tónica. Podemos ver que es una palabra entonces grave porque es la penúltima y termina en vocal, así que no se acentúa. Entonces lic no lleva acento. En cambio, la palabra página, la abreviatura es PAG, P-A-G, punto. Página. De estas 3 sílabas, página. Pa es la sílaba tónica, que sería última, penúltima, antepenúltima. La antepenúltima sílaba es la tónica, eso significa que es una palabra esdrújula y se debe acentuar, entonces acentuamos página. Entonces la abreviatura, si se fijan, es PAG. Entonces la abreviatura sí debe llevar acento en la A. Entonces esa es la reglita con todas las abreviaturas. Váyanse a la palabra original. Si la palabra original lleva acento y la abreviatura toma esa vocal, deben dejarla tal cual. Esto es todo el tema de acentuación, así a grandes rasgos. Específicamente este tema sé que sí deben quedar muchas dudas. Por eso mismo las invito también a que durante la clase del martes me pregunten, incluso cuando estén viendo este video, pues vayan apuntando sus dudas para que sean como preguntas muy puntuales, muy específicas y yo pueda resolvérselas. Ahora vamos a cerrar este video mostrándoles como unos ejemplos de palabras, como para que poder enseñarles cómo funcionaría el acento, ¿no? Vamos a decir 3 palabras para que ustedes también practiquen lo que acabamos de ver y ahí con sus apuntes. Y por ejemplo vamos a agarrar la palabra caótico. Muy bien, la palabra caótico se las pongo aquí sin acento y sin nada. Primero la separaríamos. Vamos a decir que es Ca-o-ti-co. Son 4 sílabas. Caótico. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? Pues ahí ustedes averigüen. ¿Será la última? Caótico. No, ¿verdad? ¿Será la penúltima? Caótico. Tampoco, ¿verdad? ¿Será la letra O? Caótico. Esa suena bien, ¿no? Porque la primera K sería caótico. Caótico. Muy bien. La sílaba tónica es la letra O. Ahora es aguda, grave, esdrújula. Es palabra esdrújula. Las esdrújulas siempre se acentúan. Entonces sería caótico con acento en la primera O. Muy bien. Otro ejemplo. Vamos a decir el nombre Edgar. Edgar es un nombre muy común.
se separa en dos sílabas, sencillamente Edgar. ¿Cuál es la sílaba tónica? Será Gar, Edgar. Edgar. No, ¿verdad? Es la primera. Edgar. Ed. Ed es la sílaba tónica. Si se fijan, entonces es la sílaba tónica es la penúltima. Debe ser una palabra grave. Y según la reglita, si termina en consonante, termina en R, las palabras graves deben acentuarse. Entonces, Edgar, en teoría, debería llevar acento. Aquí hay un detalle muy importante, porque ustedes seguramente conocen algún Edgar cuyo nombre no se acentúa, no lleva tilde. Pues los nombres, como uno va al registro civil y elige, como total dictadura, cómo quiere que se escriba su nombre. Si quieres puedes omitir los acentos, las tildes, aunque las deba llevar. Así que eso suele pasar muchas veces. Si ustedes tienen algún amigo o si ustedes mismos se llaman Edgar y no lleva acento, fue porque a sus padres no sabían o se les olvidó, o al del registro civil lo escribió mal y así se quedó. Pero en teoría Edgar debería llevar acento en la E. Vamos con un último ejemplo, solamente como para reforzar. Elijamos países. ¿Cómo separamos en sílabas países? Países. Son 3 sílabas, no es países. Si se dan cuenta, la A y la I se están separando. Países. Es decir, hay un hiato en pa y. Hay un hiato, muy bien. Recuerden lo que vimos acerca del diptongo y el hiato. ¿Por qué? Porque es vocal fuerte más vocal débil que se volvió fuerte. ¿Por qué? Porque es la sílaba tónica. La I es la sílaba tónica. Países. Entonces la I se vuelve tónica y entonces tenemos que ignorar la reglita de si es aguda, grave o esdrújula para hacer notar que la sílaba tónica va a ser la I y que debemos pronunciarla así. Si no, diríamos países. Países. Es como el ejemplo que les dije de biografía. En esos casos en los que hay un hiato y hay una vocal débil al lado de una fuerte, y la débil es la que en realidad es la sílaba tónica, necesitas resaltarla de cualquier manera y la manera es colocarle una tilde. Espero que esto haya quedado claro y si no, como les digo, el martes pues ahí platicamos más al respecto y les pongo muchos más ejercicios para que quede reforzado esto. Hasta aquí es todo, creo que es todo el tema, a grandes rasgos abarcamos todo. Les recomiendo que ya después, pues, a estas alturas ya acabaron de ver el video, pues lo vean de nuevo, sobre todo si les quedaron muchas dudas, adelántenla en las partes específicas en las que tuvieron problemas y resuelvan el ejercicio que les voy a subir a la página de Facebook para el próximo martes despejar toda clase de dudas respecto a este tema que es un tanto largo y no es difícil, solamente es revuelto. Bueno, pues ojalá les haya quedado claro todo y si no, no se preocupen y pues nos vemos el martes. Muchas gracias.